Shalom Alejem y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Bienvenidos. Estamos en la parashá Pekudei. Cuentas o recuentas o declaración de cuentas. Esta es la última parashá del libro de Shemot, en el cual precisamente Moshe hace un recuento en explicaciones lógicas para el pueblo, para que, como dicen, cuentas claras y amistades largas. Para que no hubiese crítica de que Moshe se hubiese quedado con alguna parte. También nos hace un recuento de las vestimentas, de los materiales, de todos los utensilios que se utilizaron en el templo, pero además también de todo lo que utilizaron los levitas. Los levín, la vestimenta de Aarón, todo, absolutamente todo. Pero hay algo muy importante en esta parasha. El día de la inauguración del Mishkan. Creo que es el punto central de todo, porque se trabajó a través del tiempo precisamente para tener un Mishkan. El Creador le dijo a Moshe: quiero un Mishkan para habitar en medio de ellos, más bien dentro de ellos. Pero déjeme hacerle un recuento porque es un poco raro que nos inste a observar este día primero de Abib. Haciendo un poco de cronología, entendemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto el día 15 de Abib del 2448. 7 días después cruzan el Mar Rojo y siguen su camino hacia el desierto, hacia Canaán. 50 días de la salida de Egipto se encuentran en el monte Sinaí, lo que comúnmente conocemos como Shavuot o la fiesta de Shavuot. Moshe le es indicado a través del Creador que suba y que traiga las tablas, como un compromiso, como un novio hacia la novia. De antemano el Creador solamente les dejó saber 2 mandamientos directos al pueblo de Israel, y Moshe fue a inscribir los 611 restantes, tal como le dijo el pueblo: que vaya Moshe, porque tu energía es tan fuerte. Moshe va, trae las tablas, viene el becerro de oro, se rompen las tablas. Moshe vuelve a subir con el Creador a pedirle perdón de lo que hizo el pueblo. Moshe retorna y nuevamente y por tercera ocasión Moshe es llevado a esa dimensión, a ese lugar para traer el segundo set de las tablas. Moshe asciende el 1 de Elul y retorna el día 10 del 7º mes de Tisri, a lo que es llamado Yom Kippur. El pueblo se alegra porque han sido perdonados, y no solo eso, se les ha entregado un nuevo set de tablas, muy diferentes a las originales, pero tenían el agrado del Creador. Moshe al día siguiente hace una colecta, y de ahí la parashá Terumá, que me traigan de su corazón, y esa colecta dura 24 horas. Moshe les dice: ya no traigan más, ya hay suficiente material. No lo inician en ese momento, ya que venía la fiesta de Sukkot, y esta es elaborada por 7 días, comenzando el día 15 y terminando el día 21. Se preparan precisamente para hacer el Mishkan, y el día 25 del 7º mes es iniciada la construcción del Mishkan. Todos los utensilios están listos. Para esto es llamado Betzalel, para que él elabore todos los utensilios, elabore las cortinas, elabore la menorá, todos los pormenores. A esto les toma 2 meses de la elaboración del Mishkan, terminando la elaboración el día 25 de Kislev del 2448, pero no se inaugura. Yahweh le dice a Moshe que buscarán una fecha especial para la inauguración del Mishkan. Moshe, en esos 3 meses de que se termina el Mishkan hasta su inauguración, entrena a su hermano y a todos la gente de su hermano para que ellos estén listos para el día de la inauguración. En esta parashá nos dice que el 1 de Abib del 2449 el trabajo ha sido terminado y la fecha para la elaboración o para la inauguración del Mishkan está lista. 1 de Abib. Pero ¿por qué exactamente esta fecha, el 1 de Abib?
Se cree y se piensa que cuando se termina un trabajo, se concluye, se inaugura en ese día. Si se inauguró o se concluyó el 25 de Kislev, debería de haberse inaugurado el 25 de Kislev. Pero el Midrash nos dice que este 25 de Kislev es una energía, que esta fue y presentó una acusación porque no se había celebrado o no se había la inauguración en esta fecha del 25 de Kislev, a lo que le dijeron que le darían una reinauguración del 25 de Kislev. Es lo que conocemos ahora como Hanukkah, la inauguración o la reinauguración del templo en la época de los Macabeos. Pero ¿por qué el 1 de Aviv? Es necesario conocer el antecedente para poder entender el propósito y poder entender este mandamiento, porque este es un mandamiento. Este es el primer mandamiento de los, 613. Este día será el inicio de los meses, de las etapas, de los ciclos. Más allá que ahora el calendario se ha registrado en otra manera, se ha administrado de otra manera, como 4 años nuevos, pero el primer año es el 1 de Aviv. ¿Por qué? Porque haciendo un poquito de historia hacia atrás, nos damos cuenta que una fecha, no exactamente la fecha, pero que es conectada a esta fecha, es cuando se crea el mundo. Nos dice el Zohar que cuando el rey quiso crear los mundos, de él emanó una luz poderosa. Esto es el llamado Tzimtzum o el llamado Big Bang o la gran explosión. No había nada, todo era oscuro, todo era oscuridad, no oscuridad de maldad, oscuridad de energía cruda. Esa energía que podía destruir todo, esa energía llamado creador. Pero él quiso crear y compartir. Y él deseó crear y compartir, entonces él tuvo que contraerse, de ahí la palabra contracción. Dejar un espacio de donde todo estaba absolutamente lleno. De este vacío se empiezan a crear todas las creaciones, todos los mundos, todos los universos, absolutamente todo. Pero hay algo muy importante que sucedió en esta gran explosión. En el libro de Primera de Kefas o Primera de Pedro nos dice que el Cordero sin mancha y sin contaminación, creado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros entendemos un poco más a fondo esta gran explosión, nos damos cuenta que esa explosión es la separación del Creador, del Verbo, de lo que nosotros llamamos Mesías y que después lo conocemos como Yeshua. No fue otra cosa que el desprendimiento del llamado Hijo que se desprende del Padre. De hecho, el Padre nunca ha estado en estos mundos porque es mucha su energía. Lo que podríamos llamarle nosotros con palabras entendibles, su gloria, su kabod, su manifestación, es muy, muy fuerte. El único que ha descendido es el llamado Hijo, la letra Wa. Esta letra Wa, cuando se desprende, forma una letra Hei, tal como lo vemos nosotros, o la orden que le dieron a Moshe en las casas de los israelitas en Egipto, que pintaran sus travesaños, formando una letra Hei, una Dalet y una Wab. Pues la Wab es la que se desprendió en aquellos tiempos. Todo fue formado, todo fue creado a través del Mesías, pero lo primero que se creó, y es muy importante, antes que el Creador crease todos los mundos, los universos, las criaturas, infinidad de seres, Él quiso crear algo especial y creó las almas del ser humano, que posteriormente vendría llamado a ser el ser humano. Nos creó a todos, unas almas preciosísimas. La primera energía del Creador, la primera esencia del Creador, el primer pensamiento del Creador, ya estaba ahí colgado, esperando en su tiempo. Después empieza a crear los ladrillos de la creación. En todo caso, las 22 letras hebreas. Todas ellas seres especiales, que solamente a través de uno de ellos podría haberse creado todo el mundo, tal y como lo vimos en Bereshit, la segunda creación, que es creada con la letra Bet. Después de crear estos 22 seres, estas 22 letras,
Él crea la Torah. Las letras se van incrustando, se van formando palabras y se forma lo que ahora conocemos como el Sefer Torah. El Creador hace infinidad de seres, todos muy especiales, muy bellos, inteligentes, superiores, pero tenía la corona de la creación. Y la corona de la creación era precisamente el Adán. Cuando ya termina de crear todo, crea también Bereshit, que es la segunda creación, crea los cielos, crea la tierra, los 7 cielos, las 7 tierras, absolutamente todo. Entonces, a él le place crear la corona de la creación, aquel que iba a supervisar todas las creaciones ya establecidas. Pero antes de crear al Adán, había una rebelión en los universos. El Creador, que en todo caso se le llama Hijo, visitaba a sus creaciones. Todos los demás seres fueron creados, aún no estaba el Adán, y hubo una rebelión porque ellos querían conocer al Padre. Y no solamente aquí en la tierra se pregunta por el Padre, siempre se preguntó, ¿y dónde está el Padre? A lo que el Hijo, el Mesías, decía, mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre. No le creyeron y de ahí que se rebelaron en aquel mundo. Vino una guerra cósmica, la cual lo registra el libro de Bereshit, cuando nos dice que era un vacío, un caos, un tohu wabohu, y la rúa de Elohim estaba alrededor, estaba tratando de restablecer. En Yahanán, capítulo 1, verso 1, también nos dice de esa gran rebelión, que la oscuridad estaba a punto de triunfar y entró la luz. Esa luz es la misma rúa de Elohim que nos muestra el libro de Bereshit. Restablecer todo. Ya hubo una rebelión en los cielos, en los Shamayim, en los universos. Algunos seres fueron destituidos completamente, otros se les iba a dar una oportunidad. Pero la creación, la corona de la creación estaba a punto de ser hecha. Viene el Creador con todos los seres y forma un muñeco de barro llamado Adán. A ese Adán se le depositan las almas que muchos tiempos antiguos atrás habían sido creadas, que fue lo primero creado. El Creador deposita todas las almas en este golem, en este muñeco de barro llamado Adán, y es así que cobramos vida. Por fin nosotros somos metidos en ese personaje llamado Adán, y nos muestran y nos dicen, ustedes van a ser la corona de la creación, ustedes son los encargados de todos los demás seres. Cuiden el jardín, cuiden todas las plantas, todas las creaciones alrededor del cosmos, de los universos. Hubo un personaje que no estuvo de todo acuerdo y entró al jardín del Edén y a través de las mentiras, nos hizo caer, nos tumbó y de ahí que nos sacan del jardín del Edén. Muchas almas fueron fieles al Creador, muchas se rebelaron en contra y muchos de nosotros quedamos en duda. De la misma manera que en el monte Sinaí, muchos decidieron no participar en el becerro de oro, muchos participaron y muchos quedaron en duda. Allí en la época de Moshe, en el monte Sinaí, les dieron a beber agua con oro, igual que aquel principio de los celos, cuando a la mujer se le daba agua con el polvo del templo. A nosotros nos depositan en un lugar llamado Biná, la cámara de las almas, donde posteriormente, en un término de 6,000 años, todos descenderíamos a esta tierra para definirnos nuestra devoción al Creador, nuestra fidelidad al Creador, porque ya nunca íbamos a fallar. O después de esta vida viene una perfección y ya nunca vamos a fallar. El 1 de Aviv, entonces, es el aniversario de la creación de los mundos. Por eso le dijeron a Moshe que en ese día iba a inaugurar el Mishkan. ¿Qué es lo que quería el Creador? La conexión que nosotros teníamos en el jardín del Edén cuando éramos el Adán. Todos formábamos el Adán. Ese día fue un día muy especial. Nos cuenta la parte final de la Parashá Pekudei, que una nube, que es la Shejiná, que es la energía misma, que fue diluyéndose, llega al Mishkan. Porque esa luz o esa gloria, esa kabod, no llega directa. Esta tuvo que ser traída a través de 10 interruptores de corriente o de energía o de gloria o de kabod o de fuerza o de poder del Creador.
Si el Creador se manifestaba en toda su esencia, esto explotaba. Y de ahí que nacen lo que conocemos en la Kabbalah como las 10 Sefirot, 10 fuentes de energía, disminuyéndose poco a poco hasta que pueda ser accesible aquí en la tierra. Quiere decir que entonces, el 1 de Aviv, nosotros tenemos la oportunidad, a través de la oración, a través de la meditación, en reconectarnos, no solamente al día que nacimos aquí en la tierra, sino al día en que nos formó el Creador, en el día del Simsun, en el día de la gran explosión. ¿Y para qué entonces reconectarnos otra vez? Bueno, para tomar la energía que teníamos al principio, antes de ser metidos en el Adán y antes de haber sido tropezados por el Hasatán. Y así es como concluye entonces la Parashá Pekudei. Sin lugar a dudas, estar listos para las fechas, que no son fechas de fiesta, son puertas cósmicas, pero esta en especial. Moshe, el 1 de Aviv, vas a levantar el Mishkan. Y en aquel día era una luna, una luz, una nube tan extensa, tan intensa, que nadie podía entrar, ni Moshe. Y Moshe estaba acostumbrada a eso porque ya en tres ocasiones había ascendido en aquella dimensión donde puros malaj estaban. Hace 2000 años esa misma luz vino bajando, como lo dijo el profeta: alégrate, hija de Sión, porque habitaré y moraré en medio de ustedes, dice el Creador a través del profeta. Y se cumplió. Y es donde muchas dudas conciernen a nuestro pensamiento. El Creador mismo descendió, pues nos dice que el Padre nunca ha descendido, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Vamos a estar listos para esta fecha de inauguración, para este aniversario nuestro, de la creación de las almas, poquito antes de la gran explosión. Ahí estábamos. Por eso somos muy antiguos. Y desde ahí nos eligió para ser reyes y sacerdotes. ¿Reyes de quién? De todas esas creaciones. Para gobernar. Pero necesitamos pasar un periodo de perfección. Y ese es nuestro caminar a Canaán. Entremos a Canaán. Pero antes de entrar a Canaán, en este desierto, conectémonos a estas ventanas cósmicas, a estas puertas de bendición. Parashá Pekudei. Sin lugar a dudas, una gran enseñanza y una oportunidad de estar en los tiempos exactos del Creador para conectarnos a nuestro origen. Shalom Aleichem, y gracias por estar con nosotros, gracias también por suscribirse, gracias por compartir. Ayúdenos a expandir esto y entonces todos seremos bendecidos. Y como mencionamos al término de cada libro de la Torá, Hasad, Hasad, venid. Shalom Aleichem y hasta la próxima.